Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros. Amén. Estamos reunidos en este día para poder compartir, y estamos en este programa Despertando Valientes en la Iglesia Manantial de Vida, y les damos la bienvenida a cada uno de los que se están conectando a través de las plataformas. Queremos saludarle en el amor del Señor, y acá estamos los varones reunidos. Aquí estamos para compartir en este día un mensaje de parte del Señor. Y están conmigo acá mis hermanos, y yo le voy a pedir a cada uno que pueda presentarse y que pueda saludar. Ahí está mi hermano Juan Carlos. Hola hermanos, bendición. Es un gozo estar nuevamente con nuestros hermanos reunidos. Sé que el Señor durante la pandemia, ¿cierto?, nos dio esta herramienta para conectarnos y para edificarnos. Así que me gozo de esta nueva temporada de Valientes. Me gozo porque el Señor va a hacer algo nuevo y lo creo de corazón. Así que estoy muy contento. Amén. También con nosotros está ahí nuestro hermano Eric. Hola hermanos, bendiciones. Primero que nada, darle gracias a Dios por la oportunidad que me está dando nuevamente de poder compartir a través de esta plataforma, y gozoso también de poder alimentar de la palabra que vamos hoy día a tratar. Amén, gloria a Dios. Si tiene algo, en este día tiene algo en el cual vamos a poder compartir, el Señor nos va ahí a ayudar en todo para poder mostrar, ¿cierto?, lo que Él quiera mostrar en este día. También con nosotros está nuestro hermano Guillermo. Hermano Guillermo. Hola hermanos, mi nombre es Guillermo Canales. Gracias a Dios también, como decía el hermano Eric, por la honra de considerarnos en estos tiempos como varones de Dios para ser exaltados. Así es que solamente darle gracias a Dios y que Dios nos ayude en este día a impartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que podamos desarrollar el tema lo más claro posible. Amén, gloria a Dios. Y bueno, el tema que nos compete y nos reúne en este día, y en el cual el Señor va a trabajar, ¿cierto? Y no ha estado trabajando con este tema, se llama el rol del esposo desvirtuado. Amén. Y para entender un poquito el título de lo que refiere, qué es lo que es desvirtuado, porque el Señor me llamaba la atención con esto y podía ahí ver y buscar, dice alterar la verdadera naturaleza. O sea, cuando está desvirtuado es porque la verdadera naturaleza, ¿cierto?, del esposo, que es el esposo, que significa persona casada o relacionada con su cónyuge, se desvirtúa, o sea, su verdadera naturaleza es cambiada, ¿cierto? Es alterada, dice aquí. Y vamos a ver a través de este tema cómo el varón, ¿cierto?, el esposo, en el rol del esposo, se desvirtúa, se altera, ¿cierto? ¿Y por qué se altera? Entonces, es muy importante lo que vamos a ver en este día, porque podemos verlo en este tiempo, ¿cierto? No es tan solo un estudio, sino que acá nosotros vamos a compartir nuestra experiencia de vida, aun cuando estábamos antes, ¿cierto?, de Cristo, antes de conocer al Señor, y cómo realmente debiera ser, ¿cierto?, el rol del esposo. El rol del esposo que, por así decirlo, que está alineado con el Señor. Amén. Y para el primer punto que vamos a ver ahora, vamos a hablar del egoísmo, ¿cierto? Algo que se ve mucho en este tiempo, que podemos ver en el matrimonio. ¿Y por qué tomamos el matrimonio cuando hablamos del esposo, ¿cierto? Porque sabemos que Dios conformó, ¿cierto? Cuando habla de esposo también habla de alguien que está ligado al esposo, que es cierto, que es la esposa, que es la mujer, que es la cónyuge, como decíamos ahí, está ligado a otra persona. Entonces ya no, como dice la palabra, no es uno, sino que son dos. O sea, son dos, pero se forma uno, ¿cierto? Dios junta
a dos para hacer una sola pareja, una sola persona, ¿cierto? Entonces vemos que ahora a través del egoísmo, en el cual uno no se da cuenta y ve muchas veces afuera cómo el enemigo destruye, ¿cierto? Cómo se divide, ¿cierto? Esto es lo que Dios unió, cómo el enemigo lo separa, ¿cierto? En virtud del egoísmo, ¿cierto? Que entra tan fuerte, que es tan sutil en este tiempo y que vemos, ¿cierto? Muchas veces más que matrimonios, vemos en pareja, porque ya es muy difícil hablar de matrimonio en este tiempo, porque eso conlleva, ¿cierto? Un compromiso, y vemos que ahí después el Señor va a ir hablando de todo esto, pero en primera instancia está mi hermano Juan Carlos ahí, que nos quiere hablar del egoísmo. Amén. Sí, la verdad es que como primer punto, el tratar el egoísmo es bastante fuerte, ¿cierto? Y como decía el hermano Brian, hay una palabra que está ahí en Mateo 19, del 5 al 6, que habla de lo mismo, que dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Ahí, si vemos el diseño original, ¿cierto? Dice Dios que, bueno, ahí uno ve en el Génesis cómo el Señor, ¿cierto? Formó a Adán con sus manos, ¿cierto? Puso el aliento de vida sobre Adán, y cuando vio que, bueno, había hecho toda ya la creación, vio que Adán estaba solo, ¿cierto? Y dice que le hizo una ayuda idónea para él, ¿no? Y vemos cómo esa ayuda idónea viene de complemento, ¿cierto? De lo que nos falta. Y vemos cómo se ha desvirtuado esto. El Señor lo hizo tan perfecto, ¿cierto? Que se unieran en una sola carne, que fueran uno, que se complementaran, que pudieran, ¿cierto?, avanzar. La palabra, de hecho, el Señor les da una orden, ¿cierto?, que debían multiplicarse, ¿cierto?, y fructificar. Para eso el Señor hizo ese diseño original, para eso el Señor hizo esa unión, para fructificar, ¿cierto?, para multiplicarnos, para llenar la tierra. Esa fue la orden, fue el deseo del Señor desde el principio. Pero muchas veces el egoísmo, ¿cierto?, que reina en estos días, que reina en este tiempo, es fuerte, ¿no? Y yo aquí escribía algo, ¿cierto? Dice, y se los voy a leer para poner el contexto completo. Dice, en el mundo en que estamos, y como decía esa palabra, ya no serán dos, sino solo uno. Y hoy podemos ver en el mundo cómo todo es desechable, ¿cierto? Vemos que toda la sociedad, ¿cierto?, todas las cosas que se han hecho son desechables, desde un celular, computador, un mueble, todo tiene un tiempo de obsolescencia. La idea es poder desechar y cambiar por uno nuevo. Y esto nos ha hecho muy egoístas, ya que solo pensamos en lo que nosotros necesitamos y queremos. Y si no nos sirve, podemos cambiarlo. Y esa mentalidad, ¿cierto?, esa misma mentalidad es la que hoy está reinando en los matrimonios, ¿cierto?, del mundo. Y cómo lo que Dios creó, ¿cierto?, para que fuera hasta el final, ¿cierto?, se ha transformado en algo desechable. En la primera, ¿cierto?, en la primera discusión, cuando un matrimonio tiene, ¿cierto?, en la primera discusión, cada uno por su lado, si hay hijos, ¿cierto?, quedan dando vueltas muchas veces, y vamos traspasando al mismo modelo a nuestro hijo. Y es por esto que como hijos de Dios debemos apegarnos fielmente al modelo que Dios creó. Y como siempre, y debemos apegarnos fielmente a lo que Dios dijo. Así debiera ser, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el modelo se ha desvirtuado, cada uno quiere hacer lo que mejor le parece. Como decía anteriormente, si no me gustó algo, hasta aquí nomás llegamos, y cada uno por su lado. Y como siempre, pero en el Señor dice, y como siempre en el Señor, tendremos instancias para resolver cada diferencia. Porque la verdad es que Dios nos hizo muy distintos, y por eso Dios hizo esa ayuda idónea, para complementar en nosotros lo que nos faltaba. Pero muchas veces queremos que sean iguales a nosotros,
Y eso no está bien. Pero porque Dios nos hizo diferentes. Y es por eso que hoy en día se ha levantado mucho, ¿cierto?, el feminismo. También porque en el lugar que Dios le dio al varón, el varón empezó a abusar de este poder que Dios nos dio como varones. Por eso, ¿cierto?, la mujer se ha levantado en este tiempo y si bien el Señor le dio, dejó a la mujer, ¿cierto?, la sacó de la costilla para darle, ¿cierto?, esa seguridad. La verdad es que en este tiempo, como decía anteriormente, el matrimonio, ¿cierto?, se ha vuelto muy desechable. Las discusiones en el mundo, los matrimonios siempre terminan en una separación. No importan los hijos, importa cómo yo me siento solamente, lo que yo quiero, lo que yo deseo, y eso es lo que reina. Y venga, como es desechable, como todo es desechable, venga a lo mejor una relación nueva, una pareja nueva, pero la verdad es que eso no es el modelo que el Señor nos dio. Y por causa de nuestra maldad, ¿cierto?, por causa de nuestro egoísmo, es que existen estos quiebres. Yo, bueno, compartía el otro día con mi hermano que cuando yo me separé, ¿cierto?, y mis hermanos lo saben, fue porque el egoísmo reinó. Reinó, ¿cierto?, reinó el egoísmo y cada uno pensó en lo que él quería, pensó en el bien personal, pero no en el bien en común, en el bien de poder solucionar, en el bien que Dios quiere, ¿cierto? Porque Dios siempre nos da instancias para resolver, ¿cierto? Nos da, ¿cierto?, está el perdón, dice que si Él está, hay un cordón de 3 dobleces, ¿cierto?, que el Señor está y Él nos ayuda. Pero cuando entra el egoísmo es muy fuerte y termina quebrándolo todo y destruyendo todo. Así que esa raíz de egoísmo es muy fuerte y que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a que nuestro matrimonio no pueda estar, no tenga que estar. Eso, mi hermano. Amén. Sí, es muy importante. Yo creo que empezamos de lleno porque es muy fuerte lo que provoca, ¿cierto? Quizás al estar, ¿cierto?, en esta condición, es tan natural, se naturaliza tanto el egoísmo que nos cuesta tomar decisiones. O sea, es tan fuerte el egoísmo en el varón que no puede ver el dolor del otro, que no puede ver el sufrimiento y las consecuencias que puede causar, ¿cierto?, a los hijos, a la esposa, al entorno, ¿cierto? Porque vemos que se toman decisiones tan fuertes, pero se toman con una ligereza sin pensar en el otro. Entonces ya uno hay egoísmo porque no está viendo el dolor, no hay una posición en la cual como arrepentimiento de decir, sabes que estoy mal, no, sino yo siempre voy a tener la razón y voy a mantenerla por el egoísmo que está en mí, por el ego, ¿cierto? Por esa forma, ¿cierto?, que tiene en este tiempo de ver el varón, de tomar decisiones, ¿cierto? Si no le acomoda, como decía mi hermano, si no le acomoda algo, si no le gusta algo del otro, no se complementa, sino que es como el agua con el aceite que no se junta, y no se juntó, ¿no? Entonces no se ayudaron, ¿cierto? No se complementaron, porque ciertamente, como dice el hermano Juan Carlos, son diferentes caracteres, pero al verlo a la luz de la Escritura, Dios nos hizo perfecto para, como decía él, complementarnos, ¿cierto? No dividirnos, sino que complementarnos y ser uno, ser unidad. Amén. Qué tremendo eso y cómo el Señor va a ir definiendo y hablando en los puntos. Mire qué importante también para no cometer, ¿cierto?, estos errores, ¿cierto?, para no caer en el egoísmo. Qué importante es dar pasos antes, ¿cierto? Poder proyectarse desde antes ya, ¿cierto? El que podamos conocernos, ¿cierto?
a través del carácter, conocer a una persona y saber que Dios puede mostrar a través del carácter de un hijo de Dios realmente convertido, pueda mostrar las características de un varón o una mujer que sea realmente la ayuda idónea, ¿cierto? Y no como quizás como muchas veces lo hace el varón mirando externamente, ¿cierto? El varón que lo que hace muchas veces mira externamente la figura, mira si es bonita, todas estas cosas externas, pero no mira, ¿cierto? Lo interno que proyecta, ¿cierto? Una verdadera esposa e hija de Dios. Amén. No sé si está mi hermano Guillermo por ahí. Amén, hermano. Bueno, tengo una palabra acá para empezar, hermano. La voy a leer, que queda en Génesis 2, 18 al 22. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Bueno, y Dios cuando recibí el tema, hermano, Dios me habló de qué puedo hacer. Yo pensaba qué puedo aportar yo en este tema, en el varón desvirtuado en el matrimonio, ¿cierto? El esposo. Y porque como soy soltero, entonces, pero Dios inmediatamente me habló y me hacía pensar en cómo elegir la persona correcta, cómo elegir la mujer idónea. Entonces, yo escribía acá, dice, aquí en estos dos versículos, Dios nos habla y nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Por eso, de la costilla del hombre creó a la mujer, o sea, la ayuda idónea. Dice, y también acá le puse por destacar en el 22, el 2:22, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Entiendes? O sea, Dios la trajo al hombre, después que la hizo, la trajo al hombre para que sea su ayuda idónea. Amén. Entonces, acá le agregaba yo la mujer ideal para el hombre con características especiales. La mujer ideal para el hombre con características especiales, para que se complemente con el hombre y ser la ayuda idónea. Y ahí se forma la primera institución, y le ponía acá yo entre paréntesis el matrimonio, ¿cierto? De un principio que Dios lo creó todo bueno, todo perfecto, ¿cierto? Y Dios encontró que el hombre no era bueno que estuviera solo, ¿cierto? Y por eso le creó del mismo hombre, sacó una costilla, ¿cierto? Y creó a la mujer y la ayuda idónea que iba a ser, porque iba a ser el complemento perfecto, pero en el diseño de Dios, pues no como ahora, como decía el hermano, que está todo desvirtuado, ¿cierto? Aparece todo el egoísmo. Amén.
Acá yo anotaba unas preguntas, hermano. Me dice, ¿cómo encontrar la ayuda idónea? Y de esto Dios me ha hablado, de cómo encontrar la ayuda idónea para no tener estos tipos de conflictos, de problemas después en el matrimonio y de por sí anticiparse a lo que pueda ocurrir, pues, cuando uno no elige bien. Amén. Dice, hay otra pregunta que puse acá, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es la forma más correcta para encontrar la ayuda idónea o la persona correcta? Dice, cuando Dios nos entregó el tema, lo primero que pensé es en que debo fijarme para escoger a la persona correcta o a la ayuda idónea. Y aquí Dios me hablaba y me recordaba más que nada, hermano, de primero orar a Dios, ¿cierto? Orar a Dios para que Dios le muestre la persona correcta, ¿cierto? La ayuda idónea, la que va a ser la esposa, ¿cierto? En matrimonio. Y yo le ponía acá que ame a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios me hacía hablar de esto porque, primero, si ama a Dios, ama al prójimo, ama al hermano, ¿cierto? Y se somete digamos, a la palabra de Dios, por cierto, estar sujeta porque también Dios nos habla de que la mujer tiene que estar sujeta al hombre. Amén. Entonces, dice orar a Dios para que muestre a la persona idónea para mí, ¿cierto? Para mí, o sea, con mis características. Y siempre en esto, hermano, en elegir y en la persona correcta, Dios siempre también pone propósito, o sea, no solamente porque yo necesito la ayuda idónea, sino que también hay propósito que Dios quiere hacer algo con nosotros y con esa persona que Dios a quien nos va a unir. Entonces, en Primera de Corintios 16:13 dice, velada, estar firmes en la fe y portados varonilmente y esforzados. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el varón, ¿cierto? Comportarse varonilmente, ¿cierto? Y también hay otra palabra, hermano, en Primera de Pedro, y quiero destacar más en la parte final, pero voy a leer todo, hermano. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces yo acá destaco, hermano, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces ahí Dios nos habla que tenemos que vivir con ella sabiamente, ¿cierto? Dando honor a la mujer, dice, como más frágil, dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos lo que Dios nos pide, nuestras oraciones van a tener estorbo. Así lo dice claramente la palabra. Y quiero destacar algo, hermano, que Dios, durante el rato que yo desarrollaba el tema acá, Dios me hacía ver que Dios también, Dios Padre, Jehová, escogió una mujer, ¿no? Escogió a María, ¿cierto? Para que fuera la madre de Jesucristo, porque habla acá en varios versículos aparece que hablan de la madre de Jesucristo, ¿cierto? En forma natural, ¿cierto? Pero sabemos que Dios, a través del Espíritu Santo, fue concedido, ¿cierto? Entonces, pero Dios ahí dio también las características y Dios escogió a esa mujer. Pues aquí tenemos un claro ejemplo de Dios que cómo escoger, pues, ¿cierto? Que era una mujer, ¿cierto? Llena de Dios, ¿cierto? Virgen, que no había conocido hombre, dice la palabra. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo muy, muy certero, digamos, en lo que es escoger a la persona
correcta o la persona idónea para nuestra vida, para los que todavía no encontramos esposa. Amén. 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 Sí. Importante lo que dice el hermano Guillermo y bien complementado con la palabra, porque como decía, ese punto es ser guiados por la palabra. O sea, de la forma en que uno, como varón, ¿cierto? No fallará, ¿cierto? Y la forma en que uno no va a fallar es ser guiado por la palabra. Cada decisión, cada determinación, incluso si uno pide, ¿cierto? Correctamente, Dios es el que va mostrando. O sea, más que uno elija, Dios se va mostrando, ¿cierto? Va mostrando la persona idónea, ¿cierto? Porque también esto es recíproco. No es que nosotros digamos, esa persona y también tiene que haber una unidad también, ¿cierto? Como para decir, sí, él es el varón que mostró Dios, ¿cierto? Entonces, vemos que es para ambos lados. O sea, nosotros tenemos que cumplir las mismas características, ¿cierto? Que también la mujer en este caso tiene que ver en nosotros. Si nosotros somos guiados por la palabra y la mujer también es guiada por la palabra, entonces se van a unir, ¿cierto? En las características de Cristo, ¿cierto? Que vean las características de Cristo, a pesar de que muchas veces hemos visto que son muy diferentes y siempre uno dice, no, es que yo, hemos escuchado, no, es que yo, no, con esa persona no, o con ese hermano no, con esa hermana no, porque no, por los genios o por diferentes cosas que le hacen ser, pero cuando está Cristo en medio, ¿cierto? Cuando Dios muestra quién es la persona, ¿cierto? Ideal para nosotros, la ayuda idónea, como hemos estado hablando, ahí no hay más que hacer, o sea, que hay más que obedecer y decir, y como decía en un principio, no son las características externas, ¿cierto? Sino que es lo hermoso que el Señor va formando, ¿cierto? En cada una de las mujeres y de los hombres de Dios, ¿cierto? Lo que puede hacer permanecer y, como decía el hermano Guillermo, proyectarse, no tan solo, ¿cierto? Vivir el momento, sino que el Señor se proyecta con cada matrimonio, con cada varón, con cada mujer que cumple las funciones determinadas, ¿cierto? En el matrimonio, realmente concertado en la palabra de Dios, en los fundamentos del Evangelio. Ahí mi hermano tocaba, daba pincelada de varios puntos, ¿cierto? Cómo en la palabra se puede ver los ejemplos de la ayuda idónea que Dios fue ahí mostrando, la forma, cómo iban complementándose, y eso a nosotros nos da el ejemplo de poder también, muchos de nosotros, y me incluyo, yo llegué justo en el momento, o sea, de unión, los dos justo empezamos a caminar en el Evangelio con mi esposa. Entonces empezamos a hacer estos cambios y a vivir estos cambios porque los dos veníamos de culturas más que conocer la palabra, porque muchas veces tomamos las raíces de nuestros padres, ¿cierto? Y de esa misma manera queremos llevar nuestros matrimonios, ¿cierto? Lo que aprendimos, lo que vimos con nuestros padres, eso mismo queremos hacer en nuestros matrimonios, que es algo totalmente errado. No sé, yo venía de un hogar totalmente destruido. La imagen de padre y madre se cumplía solamente en mi madre, que ella tenía que hacer todo, ¿cierto? Tenía que cumplir las dos funciones porque estaban separados, se separaron cuando yo nací, entonces no tenía esa imagen paterna, todo lo contrario, sino que veía en el hombre, ¿cierto? Veía en mi padre, fue formando algo muy doloroso. Entonces fue difícil entender, solamente que cuando llegué a Cristo y empecé a ver realmente el diseño de Dios, es cuando empecé a comprender
lo desvirtuado, ¿cierto?, que puede llegar a ser un hombre, estas cosas que van dañando, ¿cierto?, la función principal, que es la de esposo. Amén. Y tenemos también una autoridad delegada por Dios, ¿cierto? Hay algo que Dios nos entregó a través de la palabra. Y ahí nuestro hermano Eric tiene este punto que es muy importante saber, ¿cierto? La autoridad por medio de la palabra, no una autoridad, ¿cierto?, basada en nosotros mismos, sino que es algo que Dios nos da. Y ahí el hermano tiene ahí ese punto para que nos pueda hablar con respecto a la autoridad por medio de la palabra. Amén, hermano. Mire, quería leerle primero una parte que dice que el hombre y la mujer son iguales a los ojos de Dios y a los ojos de la iglesia. Pero igual no significa que sean lo mismo. Las responsabilidades y los dones divinos de los hombres y las mujeres difieren en su naturaleza, pero no su importancia en la influencia de una familia. Si bien es cierto, como hemos hablado nosotros ya todo el rato, Dios creó un modelo en el cual en la Biblia establece que por cabeza puso al varón de la familia y a la mujer de ayuda idónea. Pero no hay que olvidar que por sobre el varón está Dios. Y así también lo dice acá, pero en Corintios. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todos procedemos de un Dios. Entonces quizás yo podía darme cuenta que con el tiempo se fue como desvirtuando esto y sacamos de la ecuación a Dios, del molde perfecto que Él se había creado. Entonces, como sacamos a Dios, se perdió la cabeza que estaba sobre el varón y el varón empezó a actuar en forma más natural y desvirtuó la autoridad que Dios le había dado al varón como líder de la familia. Entonces, quizás de alguna forma fue aprovechándose de esa autoridad que Dios le dio, que está específicamente igual escrita en la palabra, y hizo mal uso de ella. Y provocó que también la mujer se sintiera quizás de alguna forma menoscabada, y ha provocado lo que decía el hermano Juan Carlos hoy en día, que ya como perdimos nuestra cabeza, es como una guerra entre el hombre y la mujer. ¿Quién quiere tener más autoridad? Yo no me quiero someter a ti, ni tú te quieres someter a mí. Entonces, perdimos el modelo perfecto que fue creado cuando Dios hizo la creación y estableció el hombre, y de la costilla del hombre nació la mujer, y empezamos a ver una guerra de poder hoy en día. Y eso ha desvirtuado, la posición del varón en la familia. Y ha pasado también que algunos varones se han acomodado y han dejado esa autoridad en la mujer porque ven que también es una gran responsabilidad, porque somos la cobertura, somos como el techo que protegemos. Si lo queremos ver en forma natural, es como el techo que protegemos de todas las condiciones climáticas que pueden caer sobre nuestra familia, de la lluvia, del viento, si lo viéramos en forma natural. Entonces igual es un gran peso que cuando no tenemos a Dios con nosotros, no lo sentimos quizás capaces de poder aguantar o sobrellevar ese peso. Entonces nuestra carnalidad preferimos dejarlo de lado y a veces le damos la responsabilidad a la mujer, o simplemente se decide renunciar a esa responsabilidad y separarse. Entonces ahí Dios igual mostraba que no sacamos nada con que nosotros vayamos a una iglesia, con que sepamos que la palabra dice que nosotros somos la cabeza de la familia, si lo vivimos en una forma carnal y no lo vivimos en una forma espiritual, en reconocer que Dios está por sobre uno y que uno le debe obediencia a Dios, y así a su vez también la mujer al ver que el varón está sometido ante Dios, ella en forma natural, como también conoce la palabra, se va a someter al varón, pero en obediencia a Dios, no en obediencia al varón. Entonces eso va a lograr que tengamos una comunión, porque los dos vamos a estar sometidos bajo el mismo alero,
y no va a haber como una competencia de que ella crea que está sometida a mí o que yo crea que tengo que someterla a ella, sino por amor a Dios nosotros vamos a poder lograr tener esa comunión y poder cumplir esa posición que Dios dio al varón, que era ser el que tenía que estar por sobre la mujer, pero por un orden, nada más que por eso, no porque tenía que creerse el varón más que la mujer, sino para que hubiera un orden de cómo funcionaran las cosas. Eso, hermano. Amén. Podía meditar en esto. Qué delicado es tocar este punto, ¿cierto? Quizás en una conversación con personas que no tienen establecido, ¿cierto? El modelo, como decía mi hermano Eric, el modelo original, lo ven como algo autoritario, ¿cierto? Y algo que en este tiempo es imposible de ver. Pero como bien decía mi hermano Eric, esto es una autoridad espiritual, ¿cierto? Que la da el Señor. O sea, es algo que recíproco, que si nosotros, como decía nuestro hermano Eric, si nosotros estamos en sujeción, ¿cierto?, a Dios, se sujeta, ¿cierto?, en el orden del sacerdote, se sujeta a lo que está debajo, ¿cierto? Todo se sujetan los hijos y se sujeta la esposa. Qué importante esto porque cuando Dios estableció la iglesia, ¿cierto? La iglesia primitiva, la primera iglesia, tuvo que establecer los fundamentos de la iglesia, ¿cierto? Y tuvo que establecer los fundamentos que se habían perdido. Por eso habla también que dice que como era en el principio, cuando nuestro hermano Juan Carlos leía Mateo 19, estaba hablando también, el contexto está hablando del divorcio. Y Jesús está diciendo, porque antes no era así, porque ellos le decían, ¿y por qué en Moisés se puede repudiar a la mujer? Jesús dijo, antes no era así, ¿cierto? Quiere decir que el hombre, como decía, y bien decía mi hermano Eric, se fue desvirtuando, fue tomando, ¿cierto?, una autoridad, una posición natural, ¿cierto? Y no en lo espiritual, no cubriendo, no cumpliendo ese rol, ¿cierto?, de cobertura que protege. Entonces, por eso el apóstol, ¿cierto?, en las cartas donde más vemos, en Efesios, en Corintios, donde él establece, ¿cierto?, la posición del varón para que no ocurriera un desorden, ¿cierto? Porque todo Dios sabemos que lo hace en orden. Entonces, Dios se mueve en el orden y sabemos que el enemigo, ¿dónde se mueve? En el desorden, ¿cierto? Entonces, Dios lo estableció para que, como decía mi hermano Eric, hubiera un orden, no para que señorearse, ¿cierto? No para abusar. Por eso, en este tiempo, como bien decía también, la mujer se ha levantado, ¿cierto? Se ha levantado y en muchas cosas quiere estar por sobre el hombre porque no quiere sentir, ¿cierto? Ese, como le llaman, patriarcado, ¿cierto? No quieren sentir que son dominadas, sino que tienen en igualdad de condiciones. Pero Dios nos ayude a mostrar el verdadero amor, ¿cierto? Como esposo, como Él, como dice la palabra, como Jesús, amó a la iglesia y se entregó por ella en sacrificio. Así podamos nosotros también entregarnos, porque de esa manera, ¿cierto?, van a conocer el verdadero amor. No van a sufrir, porque ¿qué es lo que pasa? Que se forma un escudo. La mujer forma un escudo al ver todo esto, a ver que el hombre no toma responsabilidad, que el hombre aparenta algo que después cuando están casados no lo es, ¿cierto? Que quizás demuestra algo para poder obtener algo, ¿cierto? Obtener quizás a la mujer, tenerla, ¿cierto? Pero después cuando la tiene, la menosprecia, ¿cierto? Cuando ya la tiene, ya no es amor, sino que es una costumbre. Entonces todas estas cosas, ¿cierto?, se pierden, se desvirtúan porque realmente no está el amor de Cristo, que es lo más importante. Y tenemos en este punto, que también lo podemos ver, todos estos puntos son muy importantes porque es lo que estamos viendo en este tiempo, que desvirtúa, ¿cierto?, al varón, que no lo deja tomar la posición, que lo ha relegado, ¿cierto?, que lo ha sacado de la posición de honra. Por eso dice desvirtuado, que lo sacó de su naturaleza. El esposo ya no es
la naturaleza ya no es el esposo, sino que ya está fuera, ¿cierto?, de esa naturaleza que Dios creó, y es la falta de compromiso. Ahí mi hermano Juan Carlos tiene este punto que es bien importante. Amén. Amén. Bueno, yo le daba gracias a Dios, sé que cada una de las intervenciones son muy importantes, y la falta de compromiso Dios me lo mostraba como una construcción. Y pues me voy a hacer un poquito de contexto, pero ahí ya se van a dar cuenta por qué. Recuerdo cuando empezamos a construir, ¿cierto?, la iglesia, el templo, y lo importante que era el compromiso. Veíamos, ¿cierto?, cómo llegaban los varones y se comprometían, ¿cierto?, al trabajo. A veces estábamos, al final, ¿cierto?, antes de inaugurar, estuvimos comprometidos, estuvimos día, noche trabajando, y nos comprometimos por un fin. Las damas también estuvieron ahí, ¿cierto?, en la alimentación, en las comidas, en todo. Y al final, en hermosear, siempre ellas estuvieron. Entonces, en el matrimonio pasa algo parecido. Si hay alguien que no está comprometido en un fin en común, ¿cierto?, el matrimonio es hermoso, hay que proyectarse. El Señor dice que hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Y ahí podemos ver y recordar esa palabra que dice que habla del que construyó, ¿cierto?, sobre la arena, y el que construyó sobre la roca. Y muchas veces hay una parte, ¿cierto? Puede ser el varón o la dama. En este caso vamos a pensar, ¿cierto?, que es el varón, pero estamos hablando de cómo el varón se ha desvirtuado. Muchas veces la dama, ¿cierto?, quiere el compromiso, quiere avanzar, quiere tener una hermosa familia, ¿cierto? Pero el varón no está tan comprometido con las cosas del matrimonio, ¿no? Y por lo tanto no hay acuerdo. Y cuando no hay acuerdo, no hay avance. Y entonces dice la palabra que aquellos que construyeron, ¿cierto?, sobre la arena, dice que cuando vino el viento impetuoso, ¿cierto?, y la lluvia, dice que eso fue derribado. La casa que estaba sobre la arena se la llevó el agua, ¿cierto? Y es así cuando no ponemos la base, ¿cierto?, no ponemos el cimiento verdadero, que es Cristo en medio del matrimonio. Si el varón no logra tener, ¿cierto?, la palabra en su corazón, los principios, ¿cierto?, de Dios en su mente, en su corazón, y más que tenerlo, más que leerlo, es poner en práctica, porque el Señor nos dice que debemos ser varones que ponen en práctica la palabra. Por lo tanto, debemos ser, el varón se ha desvirtuado porque, ¿cierto?, uno lo ve afuera, ¿cierto?, hay violencia, ¿cierto?, hay mucho, en Chile se ha dado que hay mucho femicidio, y es porque el respeto, ¿cierto?, hacia el que yo le juré amor eterno, ¿cierto?, al que yo le dije que hasta la muerte nos separe, luego la estoy golpeando, ¿cierto?, hay violencia, mis palabras, ¿cierto?, muchas veces son ásperas, son duras, vienen a derribar, ¿cierto?, todo lo que Dios nos había dado. Y eso es fuerte lo que pasa en el mundo. Pero el Señor nos dejó la palabra a nosotros, pues nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos esperanza. Por lo tanto, debemos estar comprometidos, debemos tener ese compromiso de llegar hasta el final. Pase lo que pase, porque dice que aunque nuestro matrimonio, ¿cierto?, nuestras vidas como varones estén construidas sobre la roca, eso no quiere decir que no venga la tormenta, porque la tormenta va a venir. Van a venir los vientos, van a soplar con gran fuerza, van a venir los problemas, ¿cierto?, las situaciones fuertes, pero la esperanza es que si el cimiento está firme, si está el compromiso, si está la voluntad, ¿cierto?, de tener al Señor en medio, aunque pase eso, esa casa va a permanecer, va a seguir firme, va a pasar la tormenta y van a avanzar, y van a producir y van a ser fructíferos. Así que yo veo eso del varón en el mundo, ¿cierto? Y en la iglesia espero que no sea así, ¿no? Espero que seamos varones que amemos la familia, amemos el modelo que Dios nos dio. Eso, mi hermano. Amén. Recordaba que viendo también, meditando en lo que decía mi hermano, la
vemos que la mujer es muy comprometida, porque si vemos los hechos, vemos que en la iglesia hay más mujeres que hombres, siempre, y son decididas pues, a tomar una determinación, sobre todo en la iglesia cuando uno se compromete con Cristo, porque vemos que el hombre no quiere en este tiempo, no quiere comprometerse, no quiere atarse, amarrarse, ¿cierto? Sino que quiere vivir superficialmente. Y como decía mi hermano Juan Carlos, la mujer no, que es de compromiso, es de ver que el hombre es una protección. O sea, hasta ese punto se ha desvirtuado. Ya para la mujer el hombre no es ese alero, no es esa persona que la va a cuidar, que la va a proteger, sino que, como hemos estado hablando, lo ve como una competencia ahora, lo ve como alguien que de igual a igual, ya no lo ve como el príncipe azul, ¿cierto? Que muchas buscan, sino que ya se ha formado, ¿cierto? Una barrera y eso también pasa al no comprometerse, también lo podemos ver en la iglesia, ¿cierto? Vemos que la gran cantidad de mujeres, ¿cierto? Vemos una gran cantidad de mujeres, pero la mitad muchas veces la cantidad, la proporción es la mitad, ¿cierto? De varones con respecto a la que hay de mujeres, y es porque el hombre no se compromete, y al no comprometerse, ¿cierto? A no comprometerse con Dios, a no comprometerse en el matrimonio, pierde su posición, ¿cierto? Pierde esta posición que Dios le ha entregado. Por eso la mujer en este caso ha querido avanzar por sí misma, ha querido salir adelante por sí misma, se ha dado cuenta que no es necesario un hombre al lado, no es necesario que esté, ¿cierto? Esta ayuda, como que se la puede sola, como que puede salir adelante, si tiene hijos se la puede salir adelante, y es porque el hombre, ¿cierto? Es tan liviano, las decisiones están superficial, ¿cierto? Y ahí es donde se pierde, ¿cierto? La autoridad, es donde pierde la autoridad. Así que es importante este punto, es muy importante también porque la falta de compromiso provoca inseguridad e inestabilidad. Es importante eso. Se pierde la autoridad, y se pierde la autoridad en la toma de decisiones importantes. O sea, muchas veces el hombre es tan inestable que la mujer le pregunta algo, oye, hay que hacer esto, no sé, y uno de repente le dice, ya vamos a hacer esto, y después dice, no lo voy a hacer. Entonces provoca una inestabilidad en la familia. Entonces, cuando se tienen que tomar decisiones importantes muchas veces, y también incluso al no tener los roles claros, al no tener la posición establecida, muchas veces los hijos, ¿cierto? Pasan por arriba la toma de decisiones. Ellos están, muchas veces, no querés ir tú para allá, no, pues si quedaron en un acuerdo, se quedó en un acuerdo, ¿cierto? Ese acuerdo que tomaron, ¿cierto? Las decisiones que tomaron se tienen que cumplir, porque si no provoca una confusión, ¿cierto? Y no, toma tú la decisión, no, hace tú esto, no, hagamos esto mejor, no. Entonces hay que ser firme en cuanto a las decisiones para que vean seguridad, ¿cierto? Nuestra esposa, nuestros hijos vean seguridad en nosotros y no tengan esa duda de si realmente será correcto lo que estamos haciendo, no, si lo dijo mi papá, así tiene que ser. Si lo dijo mi esposo, tenemos que obedecer a lo que él dijo. Si se dejó una instrucción, es porque él, si dejó esta instrucción, se tiene que cumplir. Ahí mi hermano Guillermo quiere añadir algo. Sí, hermano, estaba meditando lo que te estaba hablando, y es cuando se une un matrimonio, es tomar el compromiso, pero como dice, usted lo decía delante también, es hasta la muerte, ¿cierto? Hasta que la muerte nos separe. Y Dios también nos dice, ¿cierto?, que solamente Él los puede desunir. Entonces, y es tomar el compromiso, pero y ser guiado por la palabra. De eso Dios me hablaba ahora, que es ser guiados el matrimonio bajo los principios de Dios, y comprometernos para cumplir
lo que Dios nos manda como varones a través de la palabra. Entonces, cuando nos asumimos eso a través de la palabra, se empiezan a cometer esa serie de situaciones. Pero el punto ahí que tienen que estar los dos comprometidos, como decía acá los hermanos, ¿cierto? Los dos tienen que estar comprometidos, o sea, ser uno, como decía el hermano, ¿cierto? Una sola carne. Entonces, cuando tenemos los roles claros, las dos partes, de esa manera se puede llevar un matrimonio de forma correcta, ¿cierto? Y va a perdurar en el tiempo, ¿cierto? Pero es llevar el matrimonio, pero a través de lo que Dios nos habla a través de la palabra. Amén. Amén. Creo que el Señor nos está llevando a eso, nos está llevando a poder entender que sin la palabra, sin la dirección del Señor es imposible poder tener algo en común, ¿cierto? Cada uno va a tirar hacia su lado, ¿cierto? De acuerdo al tiempo que estamos viviendo, porque si vemos en antaño, generaciones pasadas, se mantenían juntos, aún aunque tenían diferencias, se mantenían juntos porque habían hijos de por medio, pero ahora ni siquiera los hijos son una forma de unir un matrimonio que está viviendo algunas consecuencias, ¿cierto? Por malas decisiones o por todas las cosas que que el Señor ha estado mostrando en este tiempo, que ha estado mostrando en esta grabación, en este programa. Entonces, importante lo que dice el hermano, que es como la conclusión, pero no nos vamos a adelantar en eso, y nos vamos a un punto que también, ¿cierto?, que es muy delicado, que tenemos que ser muy sabios, ¿cierto?, en el descuido, ¿cierto? Hay este punto, también cada punto que el Señor ha ido mostrando nos ha ido descubriendo en gran parte el descuido, ¿cierto?, la protección y la seguridad. Muchas veces descuidamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, descuidamos esto que es el matrimonio, que son las familias, ¿cierto? Por creer que afanosamente, ¿cierto?, trabajamos, que es un ejemplo, vamos a alcanzar más cosas, pero estamos descuidando, ¿cierto?, estamos descuidando a nuestra esposa, estamos descuidando el rol de esposo, ¿cierto? Sabemos, y Dios lo establece, que tenemos que ser proveedores, ¿cierto? Pero también descansar en Dios, que Él tiene el control de la provisión, que Él va a proveer, no nosotros esforzarnos sobremanera para poder alcanzar algo. Algo muchas veces es algo material, más que las bendiciones de Dios, muchas veces son cosas materiales. Es que yo quiero tener una casa es que yo quiero tener un auto para poder, muchas veces son incluso buenas intenciones, pero ni siquiera a Dios le sirven nuestras buenas intenciones, sino lo que Él diga, como decía ahí nuestro hermano Guillermo, ser guiados por la palabra para poder entregar esta protección y seguridad, ¿cierto? Muchas veces también, yo puse como adicciones ahí en este punto, podemos decir adicciones y nos vamos, ¿cierto?, al alcohol, nos vamos a la droga, todas esas cosas que también apartan al varón, ¿cierto?, alejan al varón, lo sacan, ¿cierto? Pero hay algo también que es muy fuerte, que es el fútbol. No sé si, ya aquí me voy a meter en un terreno muy, muy delicado, pero vemos que a mí me pasaba. Yo cuando estaba recién empezando mi matrimonio, yo jugaba mucho la pelota, jugaba el día sábado, después del trabajo salía y me iba a jugar la pelota. Entonces, Dios me habló en esa área, porque no es tan solo un partido, sino que uno se queda 1 o 2 partidos, de repente, oye, falta uno, y pasa todo el día, entonces pasa todo el día sábado, uno llega a la casa, llega cansado, y pierde el rol del varón, o sea, se pierde porque uno tiene que estar ahí con la familia, compartir esos momentos, ¿cierto?, familiares, porque el resto de la semana la trabajamos, ¿cierto? Los niños estudian, nuestra esposa está ahí en la casa, está sola, entonces, ella es el momento donde el Señor nos da para poder reunirnos, compartir en familia. ¿Y qué es lo que hace el varón? Se manda a cambiar, ¿cierto? Se manda ahí a jugar a la pelota,
y el Señor me mostró esto, yo llegué a un punto de renunciar a esto, o sea, al final yo tuve que renunciar porque es muy profundo, por eso yo puse adicción, porque se vuelve una adicción, o sea, el fútbol, vemos, como dice, hay un dicho que dice pasión de multitudes, y atrae a mucha gente, ¿por qué? Porque uno ahí se suelta, ¿cierto? Aparte de hacer deporte, se suelta toda la ira muchas veces y muchas veces va a pelear, no, pues ni siquiera va a jugar la pelota, sino que va a pelear. Pero vemos que se provoca un descuido en esa área. En los fines de semana, sabemos que los fines de semana son el tiempo donde también Dios nos da para poder estar con Él, estar en las cosas del Señor y con la familia, ¿cierto? Cuando estamos en las cosas de Dios, Dios cubre todo eso, esa ausencia en la cual nosotros estamos, pero también es muy potente esto, lo que pasa afuera, quizás de afuera no se ve. Yo tengo muchos compañeros que me dicen, oye, juega la pelota, oye, vamos a jugar la pelota, me invitan a jugar la pelota, y yo yo ya colgué los chuteadores, le dije, yo no entro más en detalle, yo ya colgué los chuteadores, o sea, ya pasé esa etapa, ya para mí no es tema, ya no provoca nada en mí que yo diga, no, voy a jugar, y muchas veces se juega la semana, se juega el fin de semana, y son tiempos preciosos que perdemos de estar con nuestra familia, de poder estar ahí con nuestra esposa, ¿cierto? Entonces que el Señor nos ayude en esto, en el descuido, ¿cierto? Porque es muy recurrente en este tiempo también. Por eso el Señor está mostrando lo desvirtuado, ¿cierto? De los roles del esposo. Amén. Y está este punto, ya que estamos llegando al final de este tema, que es el menosprecio. Y aquí en esta parte está nuestro hermano Eric, que nos va a hablar un poco del menosprecio. Amén. Como se había dicho ya anteriormente, que en una parte de la Biblia aparece que la mujer es como un vaso frágil, en la cual hay que cuidar y proteger. Y quizás de alguna manera, como ya habíamos conversado, cómo se ha desvirtuado tanto, digamos, el rol del varón, y lo empezó a tomar como en forma natural él, porque se alejó, digamos, del modelo que había creado Dios. Él empezó, lo pudimos como de alguna forma dar cuenta que apareció nuestra naturaleza. Y ahí empezamos como a ver a la mujer como algo, como una esclava, en vez de darle el lugar de honra que ella tenía que darse en el hogar. Entonces se empezó a sentir, o yo puedo ver que se empezó a sentir como menospreciada la mujer y no reconocida en el valor de su función en el hogar por muchas generaciones. Entonces eso conllevó a que ahora en día pase que la mujer se revela porque siente que no fue valorizada y que nosotros no cumplimos nuestro deber como pidió Dios que lo cumpliéramos, en cuidar como vaso frágil a esa mujer y entender que era la ayuda idónea y que era la suma para que la familia funcionara bien y que no era una parte nomás de la casa, sino era algo importante, que era el 50% que me faltaba a mí para poder ser una buena familia. Entonces se menospreció mucho, creo yo, de alguna forma, la capacidad o el aporte que hacía la mujer en la casa, y eso fue culpa de nosotros como varones, que desvirtuamos el modelo original y no supimos cumplir esa parte que Dios nos pidió, que teníamos que cuidarla como vaso frágil. Por lo mismo que decía usted, porque empezamos a ir al tema de los vicios, que vamos a compartir con los amigos, que vamos a tomar un trago, que te vayas para la casa, acaso te mandan, aquí el que manda el varón, que tenés que hacerle caso a tu mujer, o sea, tenés que ir a cuidar a los cabros chicos. Entonces, lamentablemente, los dejamos llevar por las partes natural o carnal del hombre y empezamos a caer en ese jueguito. Y empezó a verse quizás que el hombre empezó a menospreciar a la mujer cada día más con algunos gestos en vez de darle el valor que ella merecía. Hasta que llegamos a la consecuencia que estamos hoy en día, porque la mujer, como decía usted también, hermano Brian, ya no ve al hombre como un soporte o un pilar donde apoyarse, sino ve todo lo contrario, que es un estorbo para que ella crezca más. Y la sociedad también ha fomentado eso, y eso también nos ha ayudado a que la familia se constituya de una mejor manera, porque en el fondo ya no estamos haciendo un techo, sino ahora queremos hacer
¿Quién hace una escalera más alta para pararse arriba del techo del otro, en vez de hacer un techo en común hoy en día? Porque por muchos años quizás nosotros como varones menospreciamos a la mujer y desvirtuamos la función que Dios había dado a ella, y a su vez menospreciamos nosotros también nuestra función, porque nuestra función era cubrir a la familia y valorar a la mujer. Entonces desvirtuamos también la función principal que teníamos nosotros como varones, que era ser cobertores de la familia. Eso es lo que podría yo aportar. Qué importante, sí, lo que dice usted y el ejemplo que dio de la escalera, que es muy, muy didáctico y queda como muy, muy claro, y entendía eso, que también el hombre es el que tiene que proyectar y el que tiene que levantar al otro, ¿cierto? No pisarlo, no ponerse por encima, ¿cierto? Como decía mi hermano Eric, lo natural, sino que él es el que levanta la familia, es el que soporta, ¿cierto?, la familia, sabiendo de que nuestra fuerza y nuestra posición está en Cristo. Amén. O sea, podemos entender, podemos llegar a la conclusión en este tema de que realmente el hombre se ha desvirtuado, ¿cierto?, por muchos motivos. Y entendía también que uno de los principales, no sé si concuerdan conmigo mis hermanos, que ha sido una cultura, ¿cierto?, desvirtuada, ha sido tradiciones que se han traspasado, como decía mi hermano, esa forma del hombre de decirle, oye, a ti te mandan, o tenés que llegar a hacer las cosas. Entonces eso va formando en el hombre como una armadura donde él se ve como superior y quiere imponer, ¿cierto?, más que proteger, ¿cierto? Quiere imponer algo, quiere sentirse, ¿cierto?, importante, y siempre la mujer se vio como una empleada, se vio como ahí, como más que la mujer idónea, la mujer que proyecta a los hijos, que educa, ¿cierto?, que tiene una función demasiado fundamental en la cual nosotros no podríamos cumplir, ¿cierto?, esta posición que Dios le entregó, ¿cierto?, esta madurez también que Dios le entregó para poder. Por eso entendía que por algo el hombre le cuesta madurar y a la mujer le es más fácil madurar, ¿cierto?, es más madura en sus pensamientos, porque tiene que estar preparada de antemano para recibir, para concebir lo que nosotros no podemos hacer. Dios lo preparó en la mujer. Entonces, nosotros honramos, ¿cierto? Honramos, amamos a nuestra esposa, y ahí mis hermanos tienen bien claro cómo elegir. Quedó con el ejemplo y con la palabra que el hermano Guillermo también estaba exponiendo, cómo realmente elegir, porque hay muchos jóvenes que están viendo este programa que son solteros, ¿cierto? Hay muchos hermanos que también son solteras, hermanas solteras. Entonces se establece también el fundamento de la palabra, cómo ver, ¿cierto?, cómo Dios va formando, ¿cierto?, porque Él es el que va formando el matrimonio, Él es el que lo va estableciendo, y no quiere decir que sea un matrimonio perfecto. Van a haber situaciones, van a haber conflictos, porque hay caracteres diferentes, pero cuando están sometidos, como decía nuestro hermano, a la palabra, vamos a ver la victoria del Señor. Amén. No es que estemos colocándonos en una posición, sino que nos estamos alineando con el verdadero principio que es la palabra. Amén. Ese es el sentido, esa es la conclusión de este tema. Realmente nosotros como varones tenemos que estar sometidos a la palabra, debemos estar escondidos, ¿cierto?, sabiendo que nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. No hay otro modelo a seguir que no sea nuestro Señor Jesucristo, aunque vimos que Él era soltero, ¿cierto?, pero era el ejemplo, y el apóstol lo muestra así, como Él el ejemplo de ese amor genuino, ¿cierto?, de ese amor sacrificial, ¿cierto?, en el cual nosotros tenemos que estar para poder
cumplir realmente esta honra que es ser esposo, que es, y la conclusión también en el tiempo, mirando en el tiempo en el cual estamos, y como hablábamos también de que Dios estableció, ¿cierto? Desde el principio estableció el matrimonio, y es lo que el enemigo quiere en este tiempo destruir. Si ha provocado que la mujer quiera estar en igualdad de condición, es porque quiere destruir el vínculo sagrado que Dios estableció en la sociedad, que es la familia, el núcleo principal, ¿cierto? De una sociedad en la familia, es el matrimonio, y es lo que el enemigo ha estado trabajando sutilmente, mandando muchos mensajes, todas las leyes que estamos viendo, ¿cierto? Están yendo en contra de la familia, están yendo en contra de los principios que Dios estableció. Entonces, no ha sido casualidad todas las cosas que pasan, este levantamiento, ¿cierto? Esta posición que ha tomado, ¿cierto? La mujer, sino que es un plan diabólico. Sabemos que él quiere destruir el fundamento del enemigo. Lo que él quiere hacer es destruir, no construir, no la unidad. ¿Por qué? Porque se destruyen las generaciones, se destruye el núcleo, se destruye el fundamento principal, que es, ¿cierto? Y a través del matrimonio vemos que vienen los hijos, que es la bendición, ¿cierto? En la cual nosotros podemos gozarnos. Les dejo esta instancia, mi hermano, para una reflexión muy cortita a cada uno, para ver si nos da el tiempo y puedan ahí despedirse también. Amén. Mi hermano Juan Carlos. Amén. Bueno, darle gracias al Señor por este hermoso programa, ¿cierto? Y este tema que nos hace reflexionar mucho sobre nuestro comportamiento como varones y la tarea que nos queda, apegarnos, ¿cierto?, al modelo original de la palabra, aunque el enemigo quiera, ¿cierto?, destruir la familia, como decía el hermano Brian. Hay una palabra que usaba nuestro Señor, ¿cierto?, que dice que un reino dividido entre sí dice que no va a prevalecer. O sea, si hay división, si el enemigo planta la división ahí en nuestra casa, en el matrimonio, dice que no va a prevalecer lo que Dios hizo. Por lo tanto, lo que debemos procurar es quitar la división, ¿cierto? Y siempre estar en una unidad de espíritu, que es lo que el Señor nos llama, en un solo sentir, en una sola dirección, creyendo en el Señor. Así que le doy gracias solamente al Señor en este día por permitirnos compartir este tema. Amén. Mi hermano Guillermo. Amén. Amén, hermano. Bueno, mientras usted hablaba y hablaba de Jesucristo, ¿cierto? Que ahí el principal, ¿cierto? Ahí está todo, como decía usted. Y justamente yo anotaba mientras se desarrollaba el tema y hablaba dice que tenemos que amar a vuestra esposa, ¿cierto? La mujer, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ahí está el primer y gran ejemplo, el mayor ejemplo y el ejemplo perfecto, ¿cierto? Porque así como Jesucristo se entregó, ¿cierto?, por la iglesia, dio su vida, Dios me hablaba de eso ahora, que así es lo que tenemos que hacer los esposos, ¿cierto? Dar la vida por la familia y por la esposa, ¿cierto? Y negarnos y postergarnos y siempre, y no ser egoísta, como el hermano planteaba el tema, el hermano Juan Carlos, ¿cierto?, del egoísmo, sino que siempre tener una actitud de protección y como Cristo amó a la iglesia, amar a la esposa, ¿cierto?, entregarse por completo a ellos. Y bueno, y gracias a Dios por el tema y por la oportunidad de que Dios me da de estar acá compartiendo. Amén, amén. Mi hermano Eric. Más que nada, recordarle que hay un proverbio que dice que el hombre que haya esposa encuentra un tesoro. Que no lo olvidemos de eso y reciba el favor del Señor. Eso solamente. Amén. Amén, gloria a Dios. Y vamos a orar,
¿cierto? Le vamos a entregar este tiempo al Señor. Hemos sido, no tan solo hemos aprendido, sino que somos, también la palabra nos confronta con porque hay mucho de vivencia acá, no ha sido estudiar solamente, sino que hay mucha vivencia compartida, así que le damos gracias a Dios y que Dios pueda cubrir, ¿cierto?, nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta instancia, Señor. Te pedimos que muchos varones, Señor, puedan ser tocados, Señor, que tú puedas hablarle a través de nuestras vidas, Señor. Así nosotros mismos también hemos sido, Señor, confrontados, Señor. Cuando preparamos esto, Señor, vemos muchas cosas que tú has sacado, pero que sigues trabajando en nosotros, Señor. Te pedimos que continúes trabajando, Señor. Está a la disposición de nuestro corazón. Y así cada varón que pueda estar escuchando, Señor, este tema, o cada dama, Señor, pueda ver, Señor, una verdad absoluta, Señor, que es tu palabra, la única guía, Señor, que nos puede en este tiempo, Señor, ayudar en nuestros matrimonios, a nosotros como esposos, Señor, como esposas también idóneas, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú estableciste y tú tenías un plan perfecto, Señor, desde la fundación del mundo. Antes que todo fuese hecho, Señor, tú pensaste en el matrimonio, pensaste en nosotros, Señor, y nos viste terminados. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que están oyendo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la vida de tu sierva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, mi hermano. El Señor les bendiga. Bendiciones, mi hermano. Muy bien. Nacimos para ser valientes.